Bien, vamos a conversar sobre minería y sobre todo con la mirada puesta en el futuro respecto a lo que está ocurriendo en la industria, en particular acá en Chile. ¿Qué es lo que viene para la próxima década en términos de producción acá en nuestro país? ¿Cómo se ve el panorama también desde el punto de vista de las inversiones? Bueno, en la entrevista de hoy aquí en CNN Chile vamos a conversar junto al director de estudios subrogante de Cochilco, Víctor Garay. Víctor, muchas gracias por conversar con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, ingeniero comercial, menciona en Economía de la Universidad de Chile, tiene un MBA además, Víctor, y 15 años de experiencia, además trabajando en la Comisión Chilena del Cobre. Usted conoce muy bien y ha visto la evolución además, Víctor, de la minería. Han realizado dos estudios bien interesantes que vamos a conversar en esta entrevista, Víctor, ahí en Cochilco, pero me gustaría primero preguntarle por su visión sobre las proyecciones que tiene la industria minera acá en Chile, en un momento de hartas discusiones respecto a su futuro. En diciembre del año 2022 nosotros realizamos dos estudios. Uno sobre la cartera de inversión proyectada hasta el año 2031 y un segundo estudio, cuál es la proyección de producción de cobre al año 2031 también, que es esta década que viene. Y claro, en ambos estudios constatamos que la cartera de inversión para la próxima década involucra un volumen de inversiones de 74.000 millones de dólares. Antes, en el año previo, la cartera sumaba alrededor de 65.000 millones de dólares. Pero lo más interesante es que en la actual cartera de inversiones de Chile, en la minería que abarca cobre, oro, plata, molibdeno y litio, ¿ya? Son 53 iniciativas catastradas frente a las 49 que teníamos el año 2021. Y en esto nos habla que en Chile, como país minero y como perspectiva de inversión, siguen siendo auspiciosas. Sí. Y la pandemia no ha reducido, aunque sí ha desplazado nuestra cartera de inversiones. Víctor, ese punto es bien interesante porque... Para el caso de la minería del cobre, se hace una proyección de la producción del cobre para la próxima década. Sí. Y en algún momento de la próxima década, por allá por el año 2027, 2028, Chile sobrepasaría las 6 millones de toneladas de producción de cobre anual frente a las 5,5 que tiene actualmente. Por lo tanto, Víctor, es bien interesante este punto desde el punto de vista del momento también en el que estamos. Hay una industria minera a nivel global que se ha hecho más competitiva, han aparecido nuevos distritos también que generan un espacio de mayor competencia a nivel internacional, por ejemplo, para la atracción de inversiones. Chile sigue siendo entonces, a la luz de estas proyecciones y esta cartera de sobre 74.000 millones de dólares, ¿Chile sigue siendo un país atractivo para la minería? Absolutamente. Lo que pasa es que Chile, al contrario de otros distritos que han aparecido recientemente, es un país minero maduro. Y por lo tanto, cuando hay un país que tiene ya una larga tradición de producción minera, las tasas de crecimiento son más lentas. Claro. Y lo otro, que en Chile no han aparecido megaproyectos en la última década que justifiquen un salto significativo en la producción año a año. Cosa distinta en la de Perú, otros distritos en Asia, que sí han aparecido proyectos relevantes recientemente, y por eso dan esos saltos. Pero Chile no se está quedando atrás en temas de inversiones, en temas de producción minera o de otros metales. Y desde el punto de vista de esa categoría, de esa calificación, usted habla de una industria minera que es más madura. Eso tiene, me imagino, bastantes ventajas también, ¿no? ¿Qué cosas o qué elementos son los que permiten atraer esta inversión y fortalecer esa posición proyectándolo en la próxima década, Víctor? Nuestra base geológica, que es lo fundamental, ya sea en cobre, en litio u otros metales. Chile tiene una base geológica consolidada, con buenas proyecciones hacia el futuro, sobre todo la minería del cobre, y que permiten que en Chile haya una perspectiva positiva de la evolución de la producción para los próximos años. Más aún, esa base geológica ha aumentado porque los precios de largo plazo a los cuales se evalúan las reservas también han aumentado. Así que son dos factores, la base geológica que tenemos y los precios a largo plazo que son mejores, que aumentan el volumen de reservas. Víctor, y en particular, cuando usted habla de otros minerales, ¿hay algunos otros que estén generando también atracción que sea significativa, digamos, dentro de esta cartera? Por ejemplo, el litio.
Nosotros tenemos no la primera, pero una de las mayores reservas en el mundo. Sí. Y como salió en la prensa hace un par de semanas, hay muchas compañías interesadas en asociarse para explotar litio en Chile. Más aún cuando por algunos países como la Unión Europea, en los Estados Unidos, ha sido definido como un mineral crítico. Es decir, se prevé una escasez futura. ¿Y por qué esa escasez futura? Porque la transición energética va a hacer que aumente todos los tipos de minerales que son para producir energía. En el caso del litio y la electromovilidad es así, digamos. Ajá. Bueno, Víctor, esto va de la mano también con las proyecciones que se pueden hacer en materia de producción del cobre. Ese es el otro estudio al que hacíamos alusión al comienzo de esta conversación. Sí. ¿Cuáles son las proyecciones que hay respecto a producción de cobre acá en Chile para la próxima década? A ver, al año 2035 la producción de cobre debería situarse un poco superior a los 6,5 millones de toneladas anuales, frente a los 5,3, 5,4 que se lograron en el año 2022. En los años intermedios se podría llegar incluso a un pic cerca de los 7 millones de toneladas. La cartera de proyectos que catastramos dan sustento y fundamento a que ello ocurra. Ajá. Víctor, y desde ese punto de vista, ¿cómo está la productividad del sector minero en relación a la capacidad que tiene para hacer más eficientes sus niveles de producción, sus yacimientos, sus operaciones acá en Chile? Que me imagino que debe ser una variable bien relevante para determinar esas proyecciones en términos de producción. Sí, es bien relevante. Y en general, hablando a nivel país, empezando ahí en los términos generales, Chile por mucho tiempo ha tenido problemas de productividad. En términos de los países de la OCDE, es uno de los que está en el rango bajo de la productividad. En el caso de la minería, eso se subsana con aumentar el volumen de explotación y mayor intensidad en capital versus trabajo, pero eso es algo que incluso considerando los actuales niveles de productividad que tiene Chile, se ve muy promisorio el futuro de la minería del cobre, en general en Chile, en general en América Latina, en general en el mundo. Ya Chile no es un caso especial, pero así y todo hemos tenido caída en productividad porque hay factores estructurales, por ejemplo, la baja en las leyes del mineral. Sí. Que es una condición de la naturaleza por los volúmenes de explotación que hacemos anualmente, digamos. Pero las inversiones están para aumentar la productividad y aumentar los volúmenes de producción. Sí. Víctor, y en función de estos antecedentes, por un lado las inversiones proyectadas, por otra parte también este crecimiento de la producción en cerca de 17% respecto a lo que se haya producido en 2021 hacia finales de la década. ¿Cuál va a ser el rol entonces de Chile en la industria minera del cobre a nivel mundial? Por ejemplo, hoy día tenemos alrededor entre 26 y 28% de la producción mundial de cobre, mina, del mundo. ¿Ya? Es probable que se tienda a disminuir un poco la participación mundial porque hay otros distritos que están apareciendo. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto se disminuye. Pero en términos de producción de cobre mina, vamos a seguir siendo, y así lo visualizamos, el primer productor mundial de cobre. Ajá. Lo que no somos es el primer productor mundial de cobre refinado, ya que en este caso es China, el principal productor mundial, porque tiene además un parque de fundiciones muy relevante a nivel mundial. Chile no lo tiene producción mina, pero tiene un parque de fundiciones muy reducido. Y tal vez ese sea un desafío. ¿Ya? Bueno, Víctor, desde ese punto de vista entonces, considerando lo que usted menciona, Chile sería el primer productor todavía, pero quizás podría ir perdiendo algo de espacio frente al surgimiento de otros competidores. ¿Esto significa que el precio va a ir a la baja después por el surgimiento de más productores también? Porque la demanda se prevé que va a seguir siendo bien alta debido a la transición energética que se está viviendo a nivel mundial. Mire, si uno revisa la cartera mundial de proyectos que existen, y uno la puede comprar y la puede ver al año 2040, no se visualiza que haya un crecimiento explosivo en la producción de cobre. Pero sí va a haber un crecimiento en la demanda de cobre algo superior a la oferta. ¿Ya? Y en ese sentido,
los analistas esperan, y nosotros también lo esperamos, que el precio del cobre se mantenga en un nivel alto respecto de la historia en el largo plazo. El año pasado hicimos un estudio de precios de largo plazo, en qué nivel podrían estar, y concluimos que debe estar desde el orden de los 3,70, 3,79 centavos de dólar la libra, lo que es un precio muy alto. Hay otros analistas que prevén precios de largo plazo mucho más altos que eso. Sí. Pero de todas maneras seguirá siendo un precio atractivo, me imagino, ¿no? Y desde el punto de vista fiscal también. Sí, porque el costo neto a cátodo en el año 2021, hablando del costo neto a cátodo promedio de la industria del cobre de Chile, asumiendo también que hay mucha disparidad, sí, pero el promedio, donde pesan las mineras más grandes, pesan en este costo, está del orden de $2.60. Todavía queda mucho margen. Mucho margen entre el costo y el precio, no obstante que hay algunas operaciones mineras que están más ajustadas y tienen costos mucho más altos. Sí, claro. Sigue siendo de todas maneras un desafío también para la industria aquel, el de controlar esos costos. Víctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros acá en CNN Chile sobre este tema. Gracias a ustedes. Un gusto. Amable. Adiós, que esté muy bien. Bien, importantes insumos entonces los que nos entrega Cochilco desde el punto de vista de la inversión, de la proyección, en un momento particularmente relevante cuando se reaviva además la discusión en el Congreso respecto al royalty minero, que será probablemente uno de los factores claves para entender qué va a pasar con la industria en los próximos años.